Bien, vamos entonces a repasar este tema que ya quedó pendiente de nosotros, nuestro módulo de líquidos y electrolitos. Hoy corresponde ver la parte esta de el potasio. Entonces, si usted revisó la clase anterior, ahí se habla del sodio, se habla de las concentraciones de sodio. Recuerda que nos interesa la concentración, no nos interesa la cantidad absoluta. Es importante el concepto este de lo que es un soluto y un solvente, y que tu cuerpo siempre va a tratar de buscar el equilibrio de concentraciones entre compartimentos. Llámale a estos compartimentos el intracelular, el extravascular y el intravascular. Entonces, pues tu cuerpo va inmovilizando el agua entre los compartimentos a fin de llegar a un equilibrio entre las distintas concentraciones. Entonces hablamos condiciones donde hay hipernatremia en función del volumen, o sea que puede ser hipo o euvolémica. Ahí discutimos un poquito qué era este tema de la diabetes insípida. Después hablamos de la hiponatremia en función de el volumen. Y también se da algo de la pseudo, esa hiponatremia, ¿no? Que sobre todo en el paciente este diabético que tiene la sangre sobresaturada de azúcar, entre otras cosas. Bien, ese es un tema medio tedioso, así que si no lo has visto, pues te recomiendo que lo repases la vez que haga falta. Bien, hoy vamos al otro electrolito importante que es el potasio. O sea, recuerda que el potasio es el catión intracelular más abundante. ¿Ok? Lo primero que vamos a ver es la hipercalemia, ¿no? O sea, el potasio calium. Vamos a ver primero la hipercalemia. Como te dije, ¿no? El potasio es el principal catión intracelular. Mira aquí en el medio intracelular hay mucho moradito, ¿no? Mucho moradito es esto lo que representa a el potasio. Mucho potasio dentro de la célula y acá fuera de la célula lo que hay es mucho sodio. Bien, con respecto a la hipercalemia, tenemos que preguntarnos, pues entonces, ¿qué cosas hacen que pues tú tengas mucho potasio? Bueno, si como mucho potasio, si no elimino el potasio, o si yo movilizo el potasio desde mi célula hacia la sangre. Estas son causas lógicas de por qué un paciente puede tener hipercalemia. Bien, ¿es posible que yo coma mucho potasio y eso me ponga hipercalémico? Pues es poco probable. Por no decir imposible. Lo que pasa es que aquí no es imposible, pero es muy poco probable. ¿Por qué? Porque si tú comes o ingieres mucho potasio, tu cuerpo tiene un montón de mecanismos para regular ese teórico aumento de potasio. Lo eliminas al final del día. Comes mucho potasio o ingieres mucho potasio, de alguna u otra forma al final del día lo vas a eliminar. ¿Ok? De repente eso será un problema en un paciente que tiene algún tipo de problema renal, que no puede eliminar el potasio. Pero una persona normal, esto debería, pues, el exceso, eliminarlo. Entonces, pues, lo más que se aplica aquí es una hipercalemia iatrogénica. Ese concepto lo discutimos nosotros en alguna clase. Una iatrogenia es la consecuencia no deseada de un procedimiento médico. Por ejemplo, el paciente estaba hoy hipocalémico, le pusieron una solución, una venoclisis con potasio, y bueno, se nos olvidó omitir la orden, y el paciente estaba recibiendo mucho potasio de forma iatrogénica, y ahora en vez de estar hipocalémico, está hipercalémico. Eso puede pasar, ¿no? Claro, pero así mito se va a corregir. Bien, lo otro sería un potasio muy alto secundario a que tú no estás eliminando potasio por la orina. Bueno, eso puede ser debido, por ejemplo, a algún problema renal como tal, una falla renal. También puede verse a que hay muy poco volumen, o sea que hay depresión de volumen. Y lo otro sería con la aldosterona. Y recordemos nosotros que la aldosterona, que la hemos mencionado bastante en este curso, la aldosterona reabsorbe a nivel renal sodio y de forma secundaria agua. Y recordemos que en otro efecto importante que es entonces la excreción de potasio. Entonces, pues, si tengo poquita aldosterona, pues voy a eliminar poquito potasio y en papel puede haber entonces problemas tipo hipercalemia. Vamos a tratar de elaborar un poquito más ese concepto. Bien,
Paciente con falla renal, sobre todo la crónica, los riñones, pues, esencialmente no sirven. Claro, no va a haber distintos grados de compromiso de la función renal. El punto es que el paciente no va a ni filtrar ni excretar y el paciente lo que va a quedar lleno de todos los electrolitos, ¿no? El tipo va a tener un desequilibrio hidroelectrolítico global de todo: hipernatremia, hipercalemia, hiperfosfatemia, excepto el calcio, porque el calcio, pues por un tema de metabolismo, esto necesita el riñón para poder metabolizarse, y el calcio va a ser lo contrario, va a estar es hipocalcémico. Entonces, pues, obviamente en un paciente con falla renal, entre muchas otras cosas, pues tú esperas encontrar también aumento de potasio. Esta es bastante lógica explicarla, por eso que el paciente pues va a requerir su diálisis para poder vivir. O sea, bastante lógica. Bien, lo otro que puede haber es hipercalemia por depresión de volumen. Teóricamente, si no le llega sangre a la nefrona, el flujo de sangre está disminuido, entonces pues vas a tener poco volumen, mucho potasio en la luz del túbulo renal, ¿ok? Por lo tanto, pues si tienes mucho potasio, pues no vas a secretar potasio y muy teóricamente, eso te lleva a una hipercalemia. Tomando en cuenta los conceptos de las clases anteriores, donde nosotros hemos visto este tipo de depresión de volumen. Bueno, el mejor ejemplo es la falla cardíaca esta descompensada, donde el paciente no estaba perdiendo volumen, sino que el volumen está mal distribuido, ya sea en el sistema vascular pulmonar o en el sistema venoso periférico. El punto es que a el riñón le va a llegar menos sangre porque, repito, todo el volumen está mal distribuido. Entonces llega poquita sangre al riñón, se percibe esa concentración alta de potasio en la nefrona y teóricamente no se va a inhibir, perdón, se va a inhibir la secreción de potasio de esta nefrona y eso pudiera teóricamente llevar a hipercalemia. Entonces, hasta este punto podríamos decir de forma teórica que el paciente con una falla descompensada pudiera estar hiponatrémico, ¿ok? En este caso con hipervolemia, y también pudiera estar teóricamente hipercalémico. Estas cosas entran dentro de la jugada. Bien, y con respecto a la aldosterona, recordemos que la aldosterona se encarga de la reabsorción de sodio y agua a nivel renal y también se encarga de la secreción de potasio, ¿ok? Entonces, la aldosterona normalmente bota potasio, elimina potasio. Si no tengo aldosterona, no elimino potasio, todo el potasio me lo quedo para mí y entonces puede llevar eso a un tema de hipercalemia. Recordemos que la aldosterona se libera en el contexto este del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso es lo normal que debe ocurrir, ¿no? O sea, la aldosterona se libera y entre otras cosas me ayuda a mí a absorber fluidos y también a secretar potasio. Entonces, la aldosterona y el potasio son, como por así decirlo, son enemigos, son adversarios, son antagonistas. Entonces, si el paciente no produce aldosterona o no tiene respuesta a la aldosterona, teóricamente eso lo puede llevar a un, a un desequilibrio tipo hipercalemia. El tipo no produce aldosterona, tiene la aldosterona bajita, por lo tanto el potasio no lo vas a eliminar, no lo vas a excretar, todo te lo vas a quedar en la sangre y entonces eso te puede explicar por qué el paciente va a estar hipercalémico. Lo que tuviéramos que nosotros preguntarnos es, oye, ¿y por qué el paciente tiene problemas con la aldosterona? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la aldosterona que me está entonces manteniendo este tipo de anomalías a nivel de los electrolitos? Bien, y la que sí es más esto de la práctica diaria, sobre todo por ustedes que están todavía entrenándose y aprendiendo, es esta pseudo hipercalemia. Recordemos que el catión intracelular más importante es el potasio. O sea que la célula dentro del citoplasma está llena de potasio. Por lo tanto, si tú rompes una célula, entre otras cosas que se van a salir, te va a salir mucho potasio. Entonces, ¿cuál es la forma más rápida o más esperada de romper una célula? Bueno, con una venopunción traumática. Agarras, como está aquí una imagen,
agarras una vena, o mejor dicho, agarras un paciente con una vena difícil, porque que sí, pues le toca sacar sangre, le toca pues lidiar con todo tipo de circunstancias. Usted sabe que hay sangres que son facilitas de sacar, venas sencillitas, y de ahí hay unas que son pues en el rango de lo imposible. Y bueno, pues te pones a hurgar, 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 hurgar con el bisel de la aguja. El paciente hay que se la aguante, tú estás ahí, pescando, pescando, pescando. Y bueno, ¿no? Finalmente, ¡bruc! Agarra y tienes entonces tu muestra de sangre. ¿Qué ocurre? Esa venopunción traumática destruyó un montón de células en el proceso. La célula ¡cruc! Se rompe y se le salen todas las tripas. Porque en este caso las tripas son los estocationes de potasio. Entonces, pues tú, bueno, orgulloso con tu muestra, la vas, la procesas y con que el potasio en 8. O sea, un potasio en 8 no es compatible con la vida. El potasio es un ion muy de acorde con la clínica. Tienes un paciente con un potasio alterado, el paciente no va a estar bien. Entonces, un paciente o una persona, ni siquiera que esté enfermo, se va a hacer sus controles de salud normal. Me toca este año, estoy bien, no me siento enfermo, no me siento nada. Me voy a hacer mis controles, me sacas la muestra, tú que estás aprendiendo todavía, y tengo el potasio en 7 8. O sea, eso no es normal. Eso se llama una pseudo hipercalemia secundaria a una punción traumática. ¿Ok? Lo que hay que hacer ahí es tomar otra muestra hasta que se refleje realmente la realidad. O sea, créeme que si el tipo estuviera realmente hipercalémico, no estuviera por ahí como si nada. O sea, eso es algo que es muy sintomático. O sea, clínicamente hay alteraciones. Por lo tanto, pues se llama pseudo, ¿no? Porque realmente no es una hipercalemia real. Bien, la próxima clase vamos a hablar nosotros también sobre el trastorno o los trastornos ácido-base, ¿no? Asumo que usted vio ese tema también en su curso de fisiología. Ahí vio que durante la acidosis el pH disminuye porque aumenta la concentración de hidrogenión y durante la alcalosis la concentración de hidrogenión disminuye y por lo tanto el pH aumenta. Eso en términos muy gruesos, muy resumidos. Eso no lo vamos a ver hoy, reitero, eso habrá chance para verlo nosotros durante la próxima clase. Lo que sí veremos hoy es así de forma, pues, de adelanto, es cómo los trastornos ácido-base pudieran, en teoría, alterar a el potasio, ¿no? Entonces, el equilibrio ácido-base es fundamental para tu cuerpo. O sea, tu cuerpo no puede realizar sus funciones si estás, por ejemplo, acidótico. Claro que no. O si está alcalótico, o alcalino, mejor dicho. No se puede. Por lo tanto, tu cuerpo, cuando tiene algún tipo de estos trastornos ácido-base, tu cuerpo va a hacer lo posible y lo imposible por regular esa alteración. ¿Ok? Ponte, pues, ¿qué ocurre? El paciente está en este caso, pues, acidótico, ¿no? Entonces, tienes mucha hidrogenión en la sangre. ¿Cómo hacemos para sacar ese hidrogenión de la sangre? Bueno, tenemos un intercambiador, perdón, hidrogenión-potasio o potasio-hidrogenión, como le quieras llamar, el orden no importa. Tienes la sangre llena de hidrogenión, entonces agarras ese hidrogenión y lo metes hacia adentro de la célula. ¿Ok? Fantástico. Entonces ya eso corrige la acidosis. Pero esa movilización de hidrogenión tiene un precio, tiene un costo. ¿Ok? Metes hidrogenión al costo de sacar potasio a la sangre. Entonces sí, corriges la acidosis, pero el precio a pagar es tener entonces una teórica hipercalemia. De ese punto de vista, la acidosis es más peligrosa. O sea, tu cuerpo no va a tolerar la acidosis, pero sí puede tolerar estos movimientos de potasio. Entonces, teóricamente, un paciente con acidosis va a activar esta maquinaria, va a comenzar a meter, como dice el dibujito aquí, va a comenzar a meter hidrógeno en la célula y a sacar potasio, y esa movilización, esos shifts, lo pueden llevar a una teórica hipercalemia. Bien, la contraparte es la alcalosis. Digamos que la alcalosis no tanto es que haya mucha base, en este caso la base por excelencia es el bicarbonato de sodio, sino que lo que puede ocurrir es que no hay suficiente hidrogenión en la sangre.
hay poquito ácido en la sangre, tan poquito que tú estás alcalótico. Entonces lo que queremos es sacar ácido en la sangre para llevar el asunto a un equilibrio. Entonces, ¿de dónde saco el ácido? ¿De dónde saco el hidrogenión? Lo saco desde dentro de la célula. Lo mismo delante, ¿no? Saco hidrogenión desde la célula al costo de meter potasio hacia dentro de la célula. Entonces, aquí va a ocurrir lo contrario, ¿no? Esto va a llevar al paciente a estar, en este caso, hipocalémico. Bien, y lo otro que es interesante es el tema con la insulina. La lástima que toca hacer estas clases así, pues, en destiempo. Yo comprendo que son las circunstancias, comprendo que ni modo no se puede hacer mucho al respecto. Comprendo que lo que sí no podemos hacer nosotros es perder las clases. Eso sería incorrecto, sería injusto, no estaría bien. Entonces, pues, pero sí sería más interesante ver esto en vivo, ¿no? Para, pues, para yo entender ustedes qué nivel tienen y, pues, cuáles son las metas del curso. Bien, eh, la insulina, que es una hormona que es fundamental para nosotros, sin insulina la vida no fuera posible. La insulina es muy importante. La gente siempre, en términos generales, piensa en insulina en términos de diabetes. Eso no es 100% incorrecto, pero eso es una simplificación de la insulina. Hasta este punto, podemos pensar en la insulina como una hormona anabólica que tiene la función de almacenar cosas. En este caso, almacenas cosas dentro de la célula. Esas cosas que almacenan dentro de la célula pueden ser, por ejemplo, azúcar, ¿ok? Azúcar, glucosa, es lo que la insulina agarra y lo mete desde la sangre hacia dentro de la célula. O sea, que en ese caso, en este contexto, la insulina es una hormona que favorece el almacenaje de azúcar. Bueno, si lo quiere ver así, así como la insulina almacena glucosa, también almacena potasio. O sea, en la presencia de insulina, el potasio debe ingresar hacia adentro de la célula. Bien, ¿qué pasa si yo tengo problemas con la insulina? Si yo no produzco insulina. El mejor ejemplo de un paciente que no produce insulina es un paciente diabético tipo 1. Recordemos o recapitulemos que en la diabetes tipo 1 yo tengo un ataque autoinmune contra mis pobres islotes de Langerhans y por lo tanto eventualmente mis pobres células betas van a progresiva y rápidamente a dejar de trabajar hasta que mi producción de insulina llegue a cero, ¿ok? Yo produzco cero insulina. Por lo tanto, no solamente se me ha quedado todo el azúcar en la sangre. Entonces, que te mides el azúcar en sangre está volando, porque el azúcar está toda en la sangre y no dentro de la célula, sino también probablemente el potasio se quede dentro del compartimiento de la sangre, ¿no? Y teóricamente eso puede llevar a una hipercalemia. Digo teóricamente porque en verdad estos procesos ocurren todos en simultáneo. Por ejemplo, si la insulina aquí no funciona, va a funcionar este mecanismo anterior del hidrogenión. O sea, estas cosas ocurren todas en unisono. Pero obviamente, pues yo no voy a hacer las cosas aquí más enredadas de lo que son y te las hablo una por una como si fueran cosas aisladas, pero realmente todos estos procesos ocurren como si fueras una orquesta. En una orquesta todos los instrumentos están funcionando de forma armónica. Lo mismo ocurre acá. Si aquí hay una hipercalemia, todos los mecanismos que si de insulina, que si hidrogenión, que si hemolización, todos van a tratar de compensar esa hipercalemia teórica, ¿no? Pero bueno, lo importante pues para entender esto es abordarlo uno por uno y recordemos que si yo tengo problemas con insulina, que si mi insulina no funciona, no puedo meter el potasio hacia dentro de la célula y por lo tanto yo voy a estar hipercalémico. Bien, otra hormona, bueno, hormona pues podemos llamar también neurotransmisores o le podemos llamar mediadores neurohormonales, las catecolaminas, ¿no? Las catecolaminas que son la epinefrina y la norepinefrina que produce tu médula adrenal y la mía, ¿por qué no? Son hormonas con un montón de efectos beneficiosos que tú sobre todo debes haber repasado cuando se habla de la respuesta a esta fight or flight. Yo creo que yo les hablé de eso cuando hablamos del tigre, ¿no?
que si tú estás ahí en Multiplaza, en Electrocom Mall, y sale un tigre, pues tú vas a pelear con él o vas a huir. Entonces, pues, ahí hablamos que eso aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Te prepara para huir o para pelear? En ambos escenarios, la respuesta es la supervivencia. Habiendo definido eso, o recapitulado eso, entonces tenemos que las catecolaminas, muy similar a la insulina, lo que hacen es movilizar potasio hacia dentro de la célula. Entonces recordemos, o bueno, no sé si recordar o qué, porque no, yo creo que ustedes dan farmacología, pero no recuerdo cuándo. Eso lo confirmé el lunes anterior cuando yo les pregunté sobre el ibuprofeno, el acetaminofén, la furosemida y pues no sabían ni siquiera pues lo mínimo. Entonces pues quiero creer yo que es porque aún no he visto ese curso ni lo básico, ¿no? Bueno, hay medicamentos que bloquean las catecolaminas. Recapitulemos, las catecolaminas aumentan la presión arterial, la frecuencia cardíaca, tienen efectos cardiovasculares. Por lo tanto, hay pacientes que son hipertensos o cardiópatas que se benefician del bloqueo de catecolaminas. Son medicamentos que hacen esta función en este grupo, son los beta bloqueadores. Eso sí lo deben en tu curso de farmacología. Entonces, si bloqueo la catecolamina, entre otras cosas, se bloquea la movilización de potasio hacia adentro de la célula y eso puede llevar a una teórica hipercalemia. Lo que dice en este dibujo, ¿no? Ves aquí, por ejemplo, la epinefrina, la insulina, ambas favorecen que el potasio ingrese a la célula. Si inhibes alguna de esas dos, el potasio pues se va a quedar afuera de la célula, o sea, en la sangre, y el paciente va a estar teóricamente hipercalémico. Repito, tu cuerpo, todos estos mecanismos los hace al unísono. Si falla la catecolamina, si falla la insulina, si falla el hidrogenión, alguno compensa porque tu cuerpo no se va a dar el lujo de estar hipercalémico, ¿no? Pero repito, eso es muy dinámico y si me pongo a hablarlo en esos términos, pues ni ustedes ni yo, porque va a ser asunto pues muy enredado y ya eso excede mi área porque eso es más que todo medicina clínica que no me corresponde a mí. Bien, entonces hasta este momento hemos discutido la hipercalemia, potasio. ¿Y por qué el potasio es importante? ¿No? Eso habría que definirlo. ¿Cuál es la relevancia de ese potasio alto? Bueno, el potasio es necesario para que, por ejemplo, nuestro corazón lata rítmica adecuadamente. Tú recordarás tu fisiología que hay algo que se llama el potencial de acción, hay la despolarización de la membrana. Para que esas cosas ocurran, tu membranita tiene que estar electroquímicamente adecuada, ¿ok? Y eso se logra gracias a las bombas de sodio y potasio. Tiene que haber la concentración adecuada de sodio y de potasio para que tu membrana esté de la forma correcta en el contexto de lo electroexcitable. O sea, es como una batería, ¿no? O sea, ponte que si no fuera por el potasio, la batería no funcionaría. El potasio tiene que estar adecuado para que la batería funcione y entonces la membrana se pueda despolarizar. Entonces, el potasio comienza a subir, se altera el potencial eléctrico de la membrana y entonces se altera la función de la célula. Repito, donde esto es más sensitivo es en la fibra muscular cardíaca. ¿Ok? Entonces, la alteración de la hipercalemia que más preocupa es una arritmia de muerte, tipo la fibrilación ventricular. ¿Por qué? Porque la membrana está muy inestable. Por eso es que el paciente se beneficia de medicamentos tipo gluconato de calcio. Y obviamente hay que corregir esa hipercalemia que sí es peligrosa, sí puede llevar a una arritmia que es potencialmente fatal. Bien, eso con respecto a la hipercalemia. Vamos a discutir ahorita la hipocalemia, ¿ok? Todo lo contrario a lo anterior. Quiere decir que si el paciente no come potasio, si el paciente pierde potasio por vía renal, por ejemplo, o quiere decir que ahora el paciente moviliza potasio hacia adentro de la célula. Entonces, todos esos mecanismos, de un punto de vista muy simplificado, deben o pueden llevar a hipocalemia. Vamos a tratar de elaborar uno por uno este tipo de mecanismos. Bien, lo mismo, ¿no? Tu cuerpo tiene un montón de mecanismos para regular el potasio, ya sea la aldosterona, la insulina, las catecolaminas, el intercambiador con hidrogenión.
hemos visto que hay un montón. Por lo tanto, pues, que yo tenga una dieta pobre en potasio y mi hipocalemia, pues eso no funciona así. Claro que no. Recuerda que si yo no consumo potasio de la dieta, lo tengo dentro de mis células. Por lo tanto, pues tengo mecanismos para sacar potasio, aunque no lo consumo de la dieta. Así que es medio ficticio eso de que yo voy a caer hipocalémico porque no como el guineo, por ejemplo, que tiene poco potasio. No, no funciona así. Bien, lo que sí puede ocurrir es que yo esté perdiendo potasio por vía renal. Eso ocurriría porque hay un flujo anormalmente alto en la nefrona distal, que es como si fuera la crecida de un río. Va con todo ese flujo renal corriendo con todo y barre todo el potasio, ¿ok? Entonces, ese exceso de flujo renal que va a barrer el potasio, teóricamente puede llevarme a mí a una hipocalemia, donde nosotros esperamos ver ese flujo sanguíneo renal anormalmente elevado. Bueno, en un paciente que usa diuréticos. Un segundito. Ando con mocos yo para variar. Alguien habrá pegado eso. Lo que me faltaba a mí ahora. Qué vergüenza. Entonces, recordemos que los diuréticos son medicamentos que eliminan el volumen orinando. El paciente ponen a orinar, 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 para que el paciente, ese exceso de volumen, no se le acumule en el cuerpo. ¿Qué paciente se beneficiaría de ese fenómeno? Bueno, un paciente con falla cardíaca, paciente que acumula fluido, acumula líquido, se beneficia eliminando ese exceso de volumen. Entonces, el problema es que cuando eliminas el volumen, no solamente eliminas agua, eliminas sodio y también puedes eliminar potasio. ¿Ok? Por lo tanto, el paciente que usa mucho diurético, esto puede eventualmente hacer algún tipo de hipocalemia. Bien, también tiene que haber entonces relación entre la hipocalemia y la aldosterona. Vamos a recapitular. La aldosterona se encarga de eliminar el potasio, de que éste sea excretado por la orina. Ahora yo tengo un paciente con un hiperaldosteronismo, o sea, yo produzco demasiada aldosterona. Entonces, si produzco mucha aldosterona, yo voy a comenzar a eliminar un pocotón de potasio por la orina. La pregunta es, ¿por qué yo estoy produciendo tanta aldosterona? Bueno, una causa es esto que está aquí, ¿no? Tienes un tumorcito a nivel de la corteza suprarrenal que produce mucha aldosterona. Tumor, por ejemplo, un adenoma, adrenal o un carcinoma, que es pues mucho más raro. El punto es que son tumores productores de aldosterona y si produzco mucha aldosterona, esto también voy a comenzar a eliminar mucho potasio. El paciente que está hipocalémico, 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 le compensan, le ponen potasio, le ponen medicamentos y el tipo no sube el potasio, tienes que pensar en una lesión neoplásica que produzca mucha aldosterona. La paciente la detectan, la operan y ya, santo remedio. Otra pregunta aquí será importante. Oye, si el paciente tiene un hiperaldosteronismo secundario a un tumor adrenal, aparte de estar hipocalémico, ¿qué más debe estar? También debería estar hipernatrémico, ¿verdad? Eso lo conectamos nosotros con lo que conocimos en las clases anteriores. Bien, lo otro que puede pasar es que pues el paciente pierda mucho potasio por vía gastrointestinal, ¿no? Ya sea pues una cosa muy obvia, yo tengo mucha diarrea, pues es esperado que yo pierda mucho potasio, entre otras cosas, agua, sodio, potasio, o si tengo muchos vómitos también, ¿no? De una forma lógica. Claro, ¿no? Vamos a ver que haciendo las cosas aquí para siempre, ¿por qué no? Más científicas, vamos a ver si yo vomito excesivamente, ¿por qué yo pierdo tanto potasio por la orina? Eso está ahí medio tricky, ¿no? Vamos a ver por qué. Bien, digo, ¿qué pasa cuando tú vomitas? No estamos hablando de vómitos incoercibles. Vómitos incoercibles quiere decir que yo no lo controlo. Quiere decir que tú estás vomita, 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 que Dios mío, parece una chuleta, una fábrica de vómitos. Bueno, de un punto de vista simplificado, repito, lo bueno es que el libro nos agarra y nos simplifica todos estos conceptos. Si yo comienzo a vomitar, sí que no paro, aparte de pues querer morirme, sí, pues eso es bien feo, esos vómitos que son incontrolables, pues tú vas a comenzar a perder mucho ácido por el estómago. Una cosa extrema, por cierto, ¿no?
pierdes tanto ácido que en papel te quedas sin ácido. Cuando te quedas sin ácido, tú entras entonces en una alcalosis. Ahí lo que vas a tener entonces en ese momento es un exceso de bicarbonato. Entonces, que el bicarbonato es una molécula con carga negativa. ¿Ok? Entonces, ese montón de bicarbonato llega a tu riñón y el ambiente queda más negativo de lo usual. Entonces, la manera de compensar algo tan negativo es con cosas positivas, en este caso con iones positivos. ¿Qué ion positivo puede compensar esto? Bueno, el potasio, ¿no? Entonces, pues, comienzas a eliminar un montón de potasio con tal de llevar a la electroneutralidad ese fluido a nivel renal. Entonces, esa será la razón o la explicación de por qué los vómitos esos incoercibles llevan aumento de pérdida de potasio por la orina, que se traduce eventualmente en hipocalemia. Interesante, ¿eh? Siempre que leo esta cosa me quedo como cachuzo. Que fascinante es una palabra. Es bastante interesante cómo funciona todo esto. Bien, y otro caso de hipocalemia, bueno, lo contrario en antes. Paciente que usa exceso de insulina. Un buen ejemplo de eso tú lo ves en un paciente en un cuarto de urgencias con una cetoacidosis. En una cetoacidosis, el paciente tiene mucha azúcar en la sangre, 400, 500, 600, 700, y de forma resumida, hay que regresar ese azúcar hacia adentro de la célula, que si no el paciente va a quedarse forever acidótico y eso es potencialmente fatal. Entonces el paciente lo que se le hace es que se le mete un montón de insulina en una bomba, una bomba de insulina para que esa insulina meta el azúcar hacia adentro de la célula. Y sí lo hace, pero también mete el potasio hacia adentro de la célula. Entonces si tú comienzas a meter la insulina y no lo monitorizas, aparte de bajar el azúcar, perdón, vas a bajar el azúcar, también vas a bajar el potasio. Por eso es que el paciente que está con bomba de insulina, también hay que monitorizarle el, el potasio. No vaya a ser que te pases, estás pasando demasiado, vas muy rápido y el paciente pues entró por una cetoacidosis y lo que va a quedar ahora es hipocalémico, ¿no? Esas cosas hay que verificarlas. Lo otro pues es el paciente que ahora utiliza medicamentos tipo beta agonistas. Recordemos que las catecolaminas meten potasio hacia adentro de la célula. Entonces, los medicamentos beta agonistas favorecen la producción de catecolaminas, ¿ok? Favorecen los efectos proadrenérgicos, si así lo quieres ver. Entonces, pues, teóricamente, entonces yo favorezco que se meta más potasio sin querer queriendo hacia dentro de la célula y entonces puede el paciente quedar hipocalémico. Y el otro escenario pues en la alcalosis. ¿Por qué? Porque si soy alcalótico, en mi sangre tengo poquito hidrogenión, tengo que meter más hidrogenión a la sangre. ¿Dónde saco el hidrogenión ese? Bueno, de dentro de la célula. Agarro entonces la célula, saco el hidrogenión, pero al costo de meter potasio. Entonces compensé mi trastorno ácido-base, pero me quedé con el potasio todo dentro de la célula y entonces teóricamente eso puede llevar a una hipocalemia. Ah, mira, me adelanté, estaba yo hablando aquí y tenía la diapositiva por acá. Bien, como te dije, ¿no? Bueno, vamos a resumir ya que estoy aquí en esto. El paciente diabético tipo 1 no produce insulina, por lo tanto, no puede utilizar su glucosa en la sangre. Por lo tanto, irónicamente, el tipo tiene 500 de glucosa, pero no la puede utilizar. Entonces, sus células necesitan glucosa para producir energía, para producir ATP. Entonces, ¿de dónde produzco energía si la glucosa está no disponible? Bueno, se produce a partir de los cuerpos cetónicos. Bueno, los cuerpos cetónicos, a pesar de que sí son una buena fuente de energía, cuando se acumulan llevan a acidosis. Y esa acidosis, en este caso esa cetoacidosis diabética, sí es fatal, que sí es peligrosa. Entonces lo que yo hago es forzar que el cuerpo utilice el azúcar. ¿Cómo lo hago? Dándole al paciente insulina, con la bomba de insulina. Y eso de hecho sí, salva al paciente, pero hay que tener cuidado porque entonces pues le estoy provocando movilización de potasio hacia dentro de la célula. Entonces, una forma de evitar esto es, paralelamente con la insulina, también administrarle potasio a ese paciente. No vaya a ser que nos echemos el potasio y quede por el piso el potasio ese, y entonces el paciente vino por una cosa
y entonces ahora se está quedando por otra, ¿no? O sea, cuando tú administras insulina, tienes que tener cuidado no solamente con el azúcar, sino también con el potasio, ¿no? Ah, mira, esta es más corta, ¿ves? Listo, entonces revisen esto con calma en sus casas, en su momento, cuando tengan chance. Y si ustedes tienen preguntas, dudas o comentarios, pues ustedes saben que yo siempre estoy abierto para discutir este tipo de cosas. Bien, entonces chao, cuídense y que estén bien.